Moisés solicitó a Dios que eliminara su nombre del libro de la vida. ¿Qué evento llevó a Moisés a hacer esta petición? ¿Y qué lección podemos extraer de ello? Esto ocurrió durante el episodio de la adoración al becerro de oro. La parábola del becerro de oro arroja luz sobre la naturaleza humana y la tendencia de las personas a apartarse de su compromiso con Dios. Resulta irónico que mientras Moisés recibía los 10 mandamientos en el monte Sinaí, los israelitas estuvieran violando el primer mandamiento, que prohíbe tener otros dioses además de Dios. Impacientes por la ausencia de Moisés en el monte Sinaí, los israelitas decidieron crear un nuevo ídolo para adorar, fundiendo sus joyas de oro para construir un becerro. Su impaciencia los llevó a acudir a Aarón, quien aceptó ser su líder espiritual en lugar de Moisés. Aarón transformó las joyas de oro en un becerro dorado, lo cual estaba expresamente prohibido. Luego, el pueblo se entregó a la idolatría y a comportamientos inmorales. Dios le dijo a Moisés que bajara del monte porque el pueblo se había corrompido. Habían creado y adorado un becerro de oro, y se habían apartado de los mandamientos. Moisés descendió del monte y, en un acto de ira justificada, rompió las tablas de la ley al presenciar la idolatría del pueblo. Más tarde, Moisés pidió perdón por el pecado del pueblo ante Dios, incluso ofreciendo ser borrado del libro divino si eso lo redimía. Dios respondió que aquellos que hubieran pecado serían borrados del libro, pero le ordenó a Moisés guiar al pueblo como se le había encomendado. La gravedad del pecado cometido por el pueblo ni intentó restarle importancia. Ellos eran responsables de glorificar una deidad de oro, a pesar de la enormidad del pecado del pueblo. Moisés pidió perdón, esta fue una súplica a la misericordia y gracia de Dios. Moisés suplicó a Dios que perdonara a Israel debido a su propia identificación de sacrificio con el pueblo pecador. Si Dios se negaba a perdonar, Moisés pidió ser condenado como sacrificio por su pueblo pecador. Moisés sintió que Israel había pecado tan terriblemente que la sangre de un dios o un buey no podía cubrirlo, tenía que ser un hombre quien fuera en su lugar. Por lo tanto, se ofreció a ser borrado del libro de Dios si de alguna manera podía rescatar al pueblo. Dios dijo no a la solicitud de Moisés. Pero podemos decir que Dios estaba anticipando el sacrificio de uno mayor que Moisés, quien se daría a sí mismo por el pueblo, trayendo una expiación completa y total. Por supuesto, Jesús tenía el mismo corazón sacrificial cuando murió por nuestros pecados. Dios aceptó perdonar a la nación, pero se reservó el derecho de juzgar a los pecadores individuales. Ahora pues, ve, guía al pueblo al lugar del que he hablado. Fue la promesa de Dios de mantenerse fiel a Israel y mantener su presencia con ellos. Mi ángel irá delante de ti. Números 2. Moisés y el ídolo de Neust. Los libros bíblicos de los reyes se refieren a la imagen de una serpiente enrollada alrededor de un poste como Neust. La imagen se describe en el libro de Números. Después de que fueran liberados de Egipto, el pueblo comenzó a quejarse a Dios sobre las condiciones de sus vidas y, como respuesta directa, Dios dispersó entre ellos serpientes ardientes. Muchos del pueblo terminaron falleciendo, y muchos más estaban muriendo. En respuesta a la oración de Moisés, Dios ordenó que se levantara una serpiente de bronce en un poste y prometió que cualquiera que mirara a la serpiente de bronce sería sanado de la mordedura de serpiente que había recibido. Los israelitas comenzaron a adorar la serpiente ardiente que Moisés había hecho de bronce. En algún momento entre Moisés y Ezequías, la serpiente de bronce se menciona en conexión con las reformas de Ezequías. Pero la adoración de Neust podría haber estado sucediendo mucho antes de Ezequías. Segundo de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Dice, él eliminó los lugares altos del culto pagano, derribó las imágenes, las piedras conmemorativas y cortó los aserim. También aplastó en pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta esos días los israelitas le habían quemado incienso y se llamaba Neust, una escultura de bronce. Aunque es fácil ver cómo algo que trajo curación milagrosa podría convertirse en un objeto de adoración, todavía era una desobediencia flagrante a los mandamientos de Dios. La serpiente de bronce fue el método de Dios para la liberación durante el incidente registrado en Números 21. No hay el menor indicio de que Dios tuviera la intención de que tuviera alguna aplicación adicional. Es interesante notar que la traducción literal de la palabra Neust es una pieza de bronce.
Es posible que Ezequías le diera el nombre de Neust para que la gente recordara que era solo una pieza de bronce que no contenía poder alguno. Incluso en la situación descrita en Números 21, fue Dios quien trajo la curación, no Neust. Una lección poderosa para todos nosotros que debemos aprender de Neust es que incluso las cosas buenas y las personas buenas tienen el potencial de convertirse en ídolos en nuestras vidas. Toda nuestra adoración, alabanza y agradecimiento deben dirigirse únicamente hacia Dios, nada más. Independientemente de su increíble historia, es digno. ¿Por qué Dios iba a matar a Moisés en Éxodo? La zarza ardiente, Dios eligió a Moisés para liberar a los israelitas de la servidumbre de Egipto y guiarlos a la tierra prometida. Moisés también es conocido como el dador de la ley y el mediador de los antiguos pactos. El encuentro con Dios en la zarza ardiente, donde Dios invitó a Moisés a ser el salvador de su pueblo, fue un evento clave en la vida de Moisés. El Señor prometió a Moisés que liberaría a su pueblo de Egipto y los llevaría a una tierra de abundancia, es decir, Canaán. 40 años después de huir a Madián, Moisés regresó a Egipto por mandato de Dios, fue con su esposa e hijo Séfora, Gersón y Eliezer. Pero antes de que Moisés pudiera entregar el mensaje, tuvo que aprender la obediencia por sí mismo. Había fallado en circuncidar a su propio hijo, Gersón o Eleazar, posiblemente debido a la oposición de Séfora, Éxodo 4, 24-26. Sucedió que, en el campamento nocturno, en el camino, el Señor se encontró con Moisés y buscó ponerlo a muerte. Entonces Séfora tomó un pedernal y cortó el prepucio de su hijo, y lo arrojó a los pies de Moisés, diciendo, «Ciertamente eres un esposo de sangre para mí». Así que él lo dejó en ese momento, dijo, un esposo de sangre por causa de la circuncisión. Moisés estaba a punto de ser extinguido por Dios debido a su mal proceder. La naturaleza de la transgresión de Moisés no se revela claramente en Éxodo 4, 24-26, pero las circunstancias que lo rodean ofrecen pistas significativas. El rito sagrado de la circuncisión, que simbolizaba el pacto del Todopoderoso con su pueblo elegido, parece haber sido pasado por alto por Moisés. Esto podría haber sido debido a la presión de su tribu adoptiva madianita, Séfora, quien obviamente encontraba desagradable la circuncisión. También pudo haberlo convencido de no circuncidar a su hijo, esto explicaría su ira. Ella creía que al derramar la sangre de su hijo había salvado la vida de su esposo. Moisés había desobedecido el mandamiento de Dios, sin embargo, Dios está diciendo ahora a Moisés, yo no uso a todos, uso a aquellos que son santos y rectos. Tú y yo sabemos que no somos santos y rectos en nosotros mismos, que somos justos solo a través de Cristo. Pero eso no significa que continuemos pecando para que la gracia abunde. Moisés iba a regresar y representar a Dios, pero aún no había hecho lo que un representante justo de Dios haría, incluso con sus propios hijos. Así que Dios buscó matar a Moisés. Dios es muy severo en sus juicios porque está dejando en claro que no es un Dios con el que se juegue. Por lo tanto, como Moisés iba a ser el libertador, tenía que trabajar en áreas de su propia vida que estaban desalineadas, porque Dios es santo. Este nivel de juicio también se aplica a los israelitas. Dios nos muestra que no va a usar a un pueblo injusto para juzgar a otros. Moisés era inadecuado para servir como líder espiritual debido a su pecado sin resolver, y el problema tenía que ser remediado antes de que pudiera llevar a cabo su tarea adecuadamente. Tan pronto como Séfora completó la tarea, el Señor lo dejó ir. En resumen, Dios estaba planeando matar a Moisés, ya que él iba a enseñar la ley de Dios a los israelitas, pero él mismo la estaba rompiendo. A Moisés no se le permitió entrar en la tierra prometida. A veces, el castigo no parece ajustarse al crimen a primera vista. Que Moisés golpeara una roca en el desierto por frustración con los israelitas no parece ser una razón justa para que se le impida ver la tierra prometida. Después de todo, había visto las 10 plagas, lideró a Israel fuera de Egipto y a través del Mar Rojo, entregó los 10 mandamientos desde el monte Sinaí y ganó muchas batallas para Israel. Entonces, ¿por qué Dios permitiría que un solo golpe de roca en Meriba le impidiera entrar en la tierra que Dios había prometido a Israel? Los israelitas se quejaron a Moisés por su falta de agua y también pusieron a prueba al Señor. Así que Moisés clamó al Señor pidiendo ayuda, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Están casi listos para apedrearme. Entonces el Señor dijo a Moisés,
pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel, y toma en tu mano la vara con la que golpeaste el Nilo, y ve. He aquí, estaré delante de ti allí en la roca en Horeb, y golpearás la roca y saldrá agua de ella para que el pueblo beba. Y Moisés lo hizo así, a la vista de los ancianos de Israel. Éxodo 17, 4-6. El agua fluyó de las rocas proporcionando una bebida para los israelitas. En esencia, los israelitas se acercaron a Moisés con un problema. Moisés subió a Dios. Dios le dio instrucciones específicas a Moisés y, al seguirlas, el agua comenzó a fluir. Considera lo que sucede en la segunda Meriba cuando Moisés se frustra y desobedece a Dios. Números 20 contiene el segundo milagro. Los israelitas llegaron al desierto de Sin, cerca de Cades. Los israelitas se quejaron nuevamente a Moisés por la falta de agua. Entonces los israelitas, toda la congregación, llegaron al desierto de Sin en el primer mes, en el 40º año después de salir de Egipto, y el pueblo vivía en Cades. Allí murió Miriam y fue sepultada. Ahora no había agua para la congregación y se reunieron contra Moisés y Aarón, el pueblo. Contendió con Moisés y dijo: ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos perecieron delante del Señor. ¿Por qué has traído la asamblea del Señor a este desierto para morir aquí, nosotros y nuestro ganado? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este miserable lugar? No es un lugar de grano, higos, viñas o granadas, y no hay agua para beber. Luego, Moisés y Aarón fueron desde la presencia de la asamblea a la entrada del tabernáculo de reunión y cayeron sobre sus rostros en oración. Entonces, la gloria y brillantez del Señor les apareció, y el Señor habló a Moisés, diciendo: toma la vara y tú y tu hermano Aarón reúnan a la congregación y hablen a la roca delante de ellos para que dé su agua. De esta manera, sacarás agua para ellos de la roca y darás de beber a la congregación y a su ganado. Así que Moisés tomó la vara delante del Señor, tal como él le había ordenado, y Moisés y Aarón reunieron a la asamblea delante de la roca. Moisés les dijo: escuchen ahora, rebeldes, ¿debemos sacarles agua de esta roca? Luego, Moisés alzó su mano con ira y con su vara golpeó la roca 2 veces en lugar de hablarle, como el Señor había ordenado. Y el agua brotó abundantemente, y la congregación y su ganado bebieron. Pero el Señor dijo a Moisés y a Aarón: porque no creyeron en mí, para tratarme como santo a la vista de los hijos de Israel, por tanto, no llevarán a esta asamblea a la tierra que les he dado. Estas son las aguas de Meriba, donde los hijos de Israel contendieron con el Señor, y Él se mostró santo entre ellos. Moisés se había cansado del pueblo de Dios. ¿Acaso Dios simplemente lo dejó pasar? Ellos le desafiaron a Dios y desafiaron la administración de Moisés en todo momento. A primera vista, parece que Dios está castigando severamente a Moisés. Después de todo, Moisés había seguido fielmente las instrucciones de Dios hasta este punto. ¿No podría Dios simplemente dejarlo pasar? ¿Fue demasiado lejos? Primero, debemos entender que el primer golpe de la roca prefigura a Cristo. 1 Corintios 10, 1, 5. Moisés obedeció a Dios al golpear la roca en Éxodo 17, pero desobedeció a Dios al golpear la roca en lugar de hablarle en Números 20. El incidente en Números 20 fue el segundo golpe de Moisés a la roca, siendo el primero en Éxodo 17. Como resultado, enseñamos que Moisés fue castigado por golpear la roca 2 veces en lugar de hablarle 2 veces en Números 20. Según 1 Corintios, Dios tenía la intención de que la roca en el desierto fuera una representación de su Hijo Jesucristo. En Éxodo 17, el Señor le dijo a Moisés que golpeara la roca para establecer una imagen de Cristo como nuestro Redentor. Cristo es nuestra roca y piedra angular que ha sido golpeada por nuestro bien y traerá corrientes de agua viva, como se afirma repetidamente en los Salmos e Isaías. Además, el libro de Hebreos afirma que Cristo murió una vez y para siempre, y que no se requiere más expiación por los pecados. En la escena de Éxodo 17, el Señor pretendía que Moisés golpeara la roca en el desierto solo una vez, que Jesús sería sacrificado solo una vez para traernos la salvación. Más adelante, en Números 20, el Señor instruyó a Moisés a hablar solo a la roca para que se preservara la imagen creada en Éxodo 17. Cuando Moisés eligió golpear la roca una segunda vez, echó a perder la imagen del Éxodo 17.
Habríamos estado perplejos ante la imagen distorsionada si Dios no hubiera corregido el error de Moisés. Concluyendo, Dios castigó a Moisés para asegurarse de que entendíamos correctamente la imagen de la roca, impidiendo que Moisés entrara en la tierra prometida. Durante el proceso, el Señor creó una nueva imagen para ayudar a las personas a comprender correctamente la salvación. Al negarle a Moisés la entrada a la tierra prometida, el Señor demostró que no podemos acceder a la salvación, es decir, la tierra prometida, a través de las obras de la ley, es decir, Moisés, sino solo a través de la obra de Jesús, es decir, por medio de Josué, cuyo nombre es Yeshua o Jesús. Cuando Dios le instruyó que hablara a la roca para obtener agua para la nación, él la golpeó en un arrebato de ira. Reaccionó con enojo en lugar de con compostura, y como resultado se le prohibió entrar en la tierra prometida. Los magos que Moisés enfrentó, los magos Hans y Jambres. La narrativa de los magos del faraón se encuentra en Éxodo 7 y 8, cuando Moisés y Aarón se enfrentaron al faraón en Egipto y exigieron que liberara al pueblo de Dios de la esclavitud. Para validar su mensaje, Moisés y Aarón realizaron milagros. Moisés ocupó un lugar especial en la historia debido al extraordinario número y variedad de proezas milagrosas que se le atribuyeron. Como está escrito, todo ese poder poderoso y todo el gran terror que Moisés realizó. Aprendemos que Moisés fue incomparable en el poder y la autoridad con la que lideró al pueblo de Israel. Se nos dice que no ha surgido otro profeta como Moisés en Israel desde ese tiempo. Sin embargo, ha habido grandes gobernantes de Israel, así como líderes, profetas y sacerdotes, pero antes de la llegada de Jesucristo, conocido como el Mesías, nunca hubo otro hombre que ocupara todos esos cargos de manera tan gloriosa como lo hizo Moisés. Aún con los milagros de Moisés, enfrentó la oposición de Hans y Jambres. Dios dio a Moisés y a Aarón la instrucción de mostrarle a Faraón una señal en su primer encuentro con el rey, lanzando la vara de Aarón al suelo. Dios sabía que el faraón exigiría una señal, y después de que Aarón lo hizo, la vara en su mano se transformó en una serpiente. El faraón no tardó en llamar a sus magos, cada uno de los cuales logró transformar su propia vara en serpientes. La serpiente de Aarón devoró las serpientes que usaban los magos, lo que debió interpretarse como una advertencia ominosa para la corte del faraón. La serpiente de Aarón, Éxodo 7, 8-13. Ahora, el Señor dijo a Moisés y a Aarón, cuando el faraón os diga, realizad un milagro para probar vuestra autoridad, entonces di a Aarón, toma tu vara y lánzala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. Así Moisés y Aarón vinieron a Faraón e hicieron justo como el Señor había ordenado. Aarón lanzó su vara delante de Faraón y sus siervos, y se convirtió en serpiente. Entonces Faraón llamó a los hombres sabios, hábiles en magia y adivinación, y a los hechiceros hábiles en brujería, y también estos magos, sacerdotes y adivinos de Egipto, hicieron lo mismo con sus artes secretas y encantamientos, pues cada hombre lanzó su vara y se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Aarón devoró sus varas. Sin embargo, el corazón de Faraón se endureció y no les escuchó, tal como el Señor había dicho. Los magos del faraón tuvieron éxito en realizar milagros 2 veces más, igualando los signos que Moisés y Aarón les habían mostrado. La primera plaga que Moisés invocó sobre los egipcios fue una plaga de sangre. Los magos también pudieron convertir el agua en sangre, como lo había hecho Moisés con el río Nilo, Éxodo 7, 19-22, mostrando así su destreza y habilidades.